A lo largo de los siglos, teólogos, historiadores y reformadores han debatido sobre un número enigmático que aparece repetidamente en las profecías de Daniel y Apocalipsis: 1260 días. Daniel lo llama tiempo, tiempos y medio tiempo. Juan en Apocalipsis también lo menciona. ¿A qué se refiere este periodo? ¿Son días literales o años proféticos? ¿Y quién es este poder que domina el escenario del mundo durante más de un milenio? Hoy haremos un análisis profundo, combinando Biblia e historia para descifrar el misterio de los 1260 días proféticos. El número 1260 aparece 7 veces en la profecía bajo diferentes expresiones. En Daniel 7:25 dice: serán entregados en su mano hasta tiempo, tiempos y medio tiempo. En Daniel 12:7 dice: serán por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersación del poder del pueblo santo, todas estas cosas se cumplirán. Apocalipsis 11:2-3 dice que el latio será hollado por las naciones 42 meses y mis 2 testigos profetizarán 1260 días. Apocalipsis 12:6 y 14 también repiten: la mujer huyó al desierto por 1260 días y por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5 dice: se le dio autoridad para actuar 42 meses. Todas describen el mismo periodo profético: un tiempo de dominio, persecución y aparente victoria de un poder que se opone al pueblo fiel de Dios. ¿Son estos días literales o simbólicos? En profecía, un día representa un año. Dios mismo lo establece este principio en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Dice: día por año te lo he dado. Y notemos que Ezequiel era un profeta contemporáneo de Daniel. Además, las profecías de Daniel y Apocalipsis se desarrollan en un lenguaje simbólico: bestias, cuernos, mujeres, desiertos. Por lo tanto, el tiempo también debe ser simbólico. En ninguna parte de la Biblia fuera de Daniel y Apocalipsis se usa una expresión tan peculiar para hablar acerca de un periodo. Cuando se habla de años literales, la Biblia menciona de esta forma, dice: 3 años y 6 meses, como aparece en Santiago 5:17, hablando sobre Elías. Pero aquí no dice 3 años y medio, sino que dice tiempo, tiempos y medio tiempo, un lenguaje simbólico, misterioso y codificado. Si tomamos los 1260 días literales, apenas serían 3 años y medio, pero las escenas que describen la persecución mundial, el dominio de reinos, el ascenso y la caída de potencias no podrían cumplirse en un periodo tan corto. Por lo tanto, los 1260 días proféticos equivalen a 1260 años literales. Daniel 7 describe a un cuerno pequeño que surge después de la caída del Imperio Romano. Este cuerno tiene ojos de hombre y habla grandes cosas contra el Altísimo, persigue a los santos y domina durante un tiempo, tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13, el mismo poder aparece como una bestia que recibe del dragón su trono, poder y autoridad y actúa por 42 meses. En conjunto, ambos profetas describen una misma entidad, un poder que combina autoridad política y religiosa, que surge de la Roma imperial y que sustituye la adoración verdadera por sistemas humanos y que permanece activo durante 1260 años. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476, 10 reinos germánicos se repartieron su territorio. De entre ellos surgió un poder distinto, pequeño al principio, pero que crecería más que los demás: el obispado de Roma. Según Daniel, 3 reinos serían arrancados delante de él. Históricamente, estos 3 reinos fueron los érulos o el reino de Odoacro, los vándalos y los ostrogodos, 3 naciones arrianas que rechazaban la autoridad del Papa y la doctrina católica. Estas 3 naciones arrianas eran los principales obstáculos políticos y teológicos para que Roma
el obispo, tuviera supremacía. Cuando desaparecen entre los años 476 y 554, Italia quedó bajo el control del Imperio Bizantino, que reconoció oficialmente al obispo de Roma como cabeza de la Iglesia. Tras la derrota del último de ellos, los ostrogodos, Roma quedó libre para ejercer poder religioso y político. Este es el momento que marca el inicio efectivo del dominio del Cuerno Pequeño. En el 536 después de Cristo, Belisario, general bizantino, liberó a Roma de los ostrogodos, pero poco después estos sitiaron la ciudad y mientras estaban en guerra el poder papal no actuaba todavía libremente. En el año 538 los ostrogodos levantaron su asedio sobre Roma y huyeron. Desde ese momento Roma queda libre del dominio arriano y el papado bajo Vigilio ejerce autoridad eclesiástica con respaldo imperial. El emperador Justiniano ya había decretado años antes, en el 533, que el obispo de Roma era la cabeza de todas las iglesias. A partir de entonces esa autoridad se vuelve efectiva, cumpliendo la frase que decía se le dio autoridad para actuar 42 meses. Este año marca el fin del dominio arriano sobre Roma y coincide literalmente con la idea de que 3 fueron arrancados delante de él. El primer momento estable donde el obispo de Roma puede ejercer su autoridad sin rivales religiosos ni políticos inmediatos se alinea con la frase y se le dio autoridad para actuar. Los historiadores lo usan como inicio operativo, no legal, del dominio papal. Aunque los ostrogodos tomaron a Roma brevemente en 2 ocasiones posteriores, el 538 marcó el comienzo de la autoridad del papado para actuar, aunque esta autoridad fluctuara después. Desde el siglo VI hasta fines del siglo XVIII, el poder papal ejerció autoridad espiritual sobre Europa y gran parte del mundo cristiano. Su influencia se extendió a los reinos, emperadores y concilios. También dirigió cruzadas, inquisiciones y sanciones religiosas contra los disidentes. En Daniel 7:25 dice, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempos y medio tiempo. Durante estos siglos se consolidó un sistema de tradición humana que reemplazó la autoridad bíblica, cumpliéndose las características de la profecía con asombrosa precisión. Algunos han cuestionado si el periodo realmente comenzó en el 538. ¿Por qué no en el 533 cuando Justiniano emitió su decreto? ¿O en el 554 cuando se firmó la pragmática sanción? ¿O incluso en el 609 cuando el emperador Focas reconoció al Papa como la cabeza de todas las iglesias y donó el Panteón de Roma? La respuesta está en distinguir entre la autoridad legal y la autoridad efectiva. En el 533 el poder fue decretado, pero Roma estaba bajo control del dominio arriano. En el 554 la guerra había terminado y habían conquistado a los ostrogodos, pero la autoridad ya se ejercía desde hace más de una década en Roma. El 538 es el punto en que la supremacía papal comenzó a operar sin oposición dentro del antiguo territorio romano. Notemos que como lo presenta la profecía, este poder fue creciendo poco a poco. Primero se eliminó la oposición de los poderes arrianos y ya para el 590 el Papa Gregorio I ejercía el gobierno de facto de Roma y para el 756 se crearon los estados pontificios sobre los cuales el papado reinó hasta el año 1870. Exactamente 1260 años después, en el año 1798, el general francés Louis Berthier, bajo órdenes de Napoleón, entró en Roma. El Papa Pío VI fue arrestado, llevado prisionero y murió en el exilio. Por primera vez en más de 1000 años, el poder papal fue abolido. Los estados pontificios desaparecieron y Roma se declaró república. Apocalipsis 13:3 lo había anunciado.
vi a una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida fue sanada. El golpe de 1798 no destruyó a la iglesia, pero sí terminó el dominio político que había durado exactamente 1260 años. Aunque después el poder temporal fue restaurado y después quitado y después restaurado 2 veces más, lo que puede verse como el proceso de sanación de la herida fue en el 1798 que esa herida fue infligida. Fue esta la primera vez que se rompió la continuidad institucional del poder civil y religioso del papado desde el 538. Algunos historiadores sugieren otras líneas como el 533 hasta el 1798, que enfatiza el decreto legal de Justiniano, otro entre el 609 a 1870, que cubre desde la donación del Panteón hasta la pérdida definitiva del poder temporal. Sin embargo, solo desde el 538 al 1798 cumple simultáneamente 3 condiciones. Comienza con la autoridad efectiva del papado. Se extiende exactamente 1260 años hasta una herida histórica real y encaja con todas las características proféticas de Daniel y Apocalipsis. Los 1260 años no son solo una cifra, representa un periodo de dominio humano sobre la verdad divina, donde la fe fue reemplazada por la tradición y el poder espiritual se unió al poder político. Pero la profecía no termina en la persecución. Dice Daniel 7:22, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo. La historia termina con la victoria de los que siguen a Dios y nosotros debemos ser parte de ese grupo. ¿Y tú qué crees acerca de la precisión exacta que tienen las profecías de tiempo? ¿Crees también que al confirmarse las predicciones bíblicas con la historia nuestra fe aumenta? Deja tus comentarios acerca de este tema, suscríbete y comparte este video con otros.